Mi nombre es Kevin Andrés Angarita Restrepo Mi nombre es Sofía Restrepo Pedrosa. y vamos a hablar sobre los tipos de derecho y la Baja Edad Media. Estos van a ser evidenciados en la vida del personaje principal de la serie La Catedral del Mar, Arnau. Viste que los de primer semestre este año, el examen de historia de los sistemas jurídicos es sobre la Edad Media, pues como enfocándose en la Baja Edad Media. Entonces estaba pensando nosotros como monitores qué podemos hacer para explicarle los diferentes tipos de derechos que había. Yo tengo claro, por ejemplo, que está el derecho canónico y Estos días vi una serie que se llama La Catedral del Mar y ahí explica realmente todos los tipos de derechos en las personas de ese tiempo. Sobre el derecho canónico hay varios derechos, están los derechos seculares que se viven derecho feudal, señorial, comercial, real, etcétera. Yo creo que sería bueno que la viéramos y discutiéramos claro, sobre y eso. seguro en esa serie también hay cosas como el derecho romano, costumbres germánicas. Estuve viendo la serie de la Catedral del Mar y me di cuenta que en el matrimonio del papá y la mamá de Arnau se ven demasiadas las costumbres germánicas, comparado con cómo se ve después en la serie lo del derecho canónico. O sea, al principio es como súper enfocado en un ritual, una cosa súper diferente. O sea, yo no vine obispo ni padre, nada de esas cosas. Y súper impactante cuando la violan a ella y meten el derecho de pernada, esa otra costumbre germánica que meten. Algo que me pareció súper importante, que lo leí en un documento que los de primer semestre le mandaron, es lo del matrimonio laico. O sea, que ellos se casaban, no necesariamente por lo que se casan ahora los católicos, como de base, que es por evitar el deseo sexual, sino por el cuidado de las tierras y el estatus de la familia, el estatus de la hija. Acuérdate que el papá de Arnaud escapa de las sierras para irse a una ciudad que se llama Barcelona. Ese escapamiento que hace el señor se llama derecho urbano, porque es que la ciudad de Barcelona tenía algo, es que si pasaba un año y un día y el señor no lo encontraba, entonces se volvió un ciudadano y le daban una cédula, por lo tanto era un ciudadano libre. Pero también aplica derecho señorial, porque el señor podía perseguirlo y tomar a su siervo y devolverlo, si era posible, darle un castigo. Súper importante sobre el derecho urbano, que tiene como diferentes características. Tiene la idea teórica de igualdad, una idea de formar sistemas, escogencia de líderes, derecho como una comunidad legal, los límites del poder. El comercio también tiene unas características y objetivos, o sea, solamente se aplicaba a los comerciantes. También era independiente, era creado solamente por los comerciantes y para los comerciantes. Ah, por gremios, claro. Sí, claro, y era universal. ¿Te acuerdas que el comercio pues es de categoría mundial y en ese entonces los países de Europa comerciaban entre ellos, estaban interconectados por medio de eso? Entonces los comerciantes de todas las partes tenían las mismas normas comerciales. Entonces, Que tú lo dices ahorita, el derecho real. En Beguer es como una figura de esa intensificación del derecho real, pues de mantener esa paz que el rey necesita. En esa parte en la que el papá de Arnau estaba intentando escapar cuando se intentó robar el trigo y lo cogieron y lo ejecutaron y dijeron que era en nombre del rey, pues que porque sí. el Beguer estaba cumpliendo esas normas. Y además aparece el hermanastro de Arnau, pues Sí, sí, yo me acuerdo. La señora le había sido infiel al esposo. Entonces, eso es parte del derecho urbano, porque en esa época sucedía que se jugaba mucho el honor de la palabra. Y si una esposa le era infiel a su marido, entonces quería decir que el honor del marido se perdía y el honor, una vez perdido, era algo muy difícil de recuperar. Entonces, lo único que le quedaba al esposo era encerrarla de por vida porque la ley dictaba que ella tenía que estar casta y pura para toda la vida hasta la muerte. El hermanastro no se fue a estudiar una parte. claro, se fue a la Universidad de Bolonia, de todo lo que, o sea, lo que en este momento sería como teología. Y eso era súper importante porque les daba cierto estatus en la sociedad. Eso se llamaba como estudium general. Creo que el hermano de Arnau en realidad como para volverse padre. Él incluso después se vuelve una cosa de la Inquisición. Pues, ¿tú te acuerdas las partes de la Inquisición? Sí, sobre el derecho canónico, sí, Ajá. claro. El derecho canónico pues era el más organizado en esa época y pues todos los derechos querían imitar a ese. Era una unión internacional, entonces estaban todos los países, por lo cual era lo que mantenía unidos a toda Europa porque eran la cristiandad. Y todos los derechos eran iguales e interactuaban entre ellos, pero de una misma forma. Claro, y eso es lo que se dio al final de la serie. También se ve en el pedazo en el que Arnau supuestamente le había robado unas monedas en la iglesia. Sí, claro. Que intenta, o sea, se juntan el derecho real con el derecho canónico y por allá en el final de la serie se juntan el derecho urbano con el derecho canónico y van a salvar a Arnau de la cárcel y no necesariamente porque uno vaya por encima del otro,
sino porque pues el derecho, la Inquisición no tenía como la armada necesaria para proteger. De que el derecho canónico tenía algo llamado la indagación, que eso venía mucho tiempo atrás. Lo innovaron los griegos, ellos empezaron a buscar la verdad en un juicio y luego lo incorporaron los romanos, que fue lo fundamental en el sistema jurídico de Roma. Luego la iglesia lo adopta cuando estos sacerdotes se van a estudiar a Bolonia, estudian derecho romano y por tanto en indagación. Por eso es que vemos que en la final de la serie ellos le preguntan a Arnau si tiene enemigos, le preguntan a los enemigos si lo han visto hacer esto. Más no sé si te acuerdas qué pasó con el estupro de Astra de Arnau. Sí, Eso es como se ve metido de nuevo esa presencia del derecho romano en cierto sentido, porque eso era algo que venía desde antes y dejaron que ella se casara con el caballero después de haberla violado. O incluso, aunque él tuviera tanta plata y tantos títulos, por ejemplo, que se hubiera vuelto cambista, que estaba enfocado en el derecho comercial, o que después de volviera cónsul, que él estaba enfocado en el derecho urbano, y no sé qué otros tipos de derecho, pues como tú más ves, pero a mí me impactó otra vez en el matrimonio, que nos metemos en el matrimonio de Arnau con la baronesa cuando Arnau pues se vuelve varón, como primero Arnau se vuelve varón simplemente por una orden del rey, o sea, el rey tenía mucho poder como para hacer eso, y como a Arnau le toca hacer cosas tan difíciles, aplicando de nuevo el derecho romano de que no sale de la cárcel la persona hasta que pague todo. O sea, él mismo se cuestiona y dice, ¿cómo voy a pagar todo? ¿Cómo va a pagar la persona todo si está en la cárcel? claro, pues ahí vemos ver también que la figura del cónsul era parte del derecho romano. Aunque el cónsul era, las funciones del cónsul en Roma antigua eran muy distintas a las de en ese entonces, pues tenían alguna forma de derecho en ese tiempo. Tú dijiste que el rey mismo tenía mucho poder y al volver Arnau varón, este también aplica al derecho real. ¿Te acuerdas cuando él llega a las tierras, a los dominios y dice que va a abolir todos los impuestos que los señores feudales colocaron a los siervos? Está aplicando el derecho real. Entonces, el derecho real era el que aplicaba la fuerza, el que tenía el ejército. Por lo tanto, la Inquisición no pudo condenar a Arnau porque el derecho real tenía la fuerza, tenía el ejército. Igual laos, el derecho urbano, el derecho comercial, no tenían de esa disposición de la coacción, solamente el derecho real. Nuestra conclusión es que los diferentes tipos de derecho aprendidos en clase y los diferentes conceptos analizados en las lecturas previas se pueden ver evidenciados en la serie La Catedral del Mar, específicamente en la vida de Arnau.